La abuela ayuda a mami. Ella vomitó mucha sangre en una noche torrencial. Me pareció escuchar la voz de mi nieto en la puerta, pero no esperaba que mi nieto viniera solo en ese momento, así que pensé que era mi alucinación auditiva y finalmente la desdibujé. Me estaba preguntando, sin embargo, escuché 2 o 3 llamadas de auxilio y abrí la puerta principal. Allí estaba mi nieto de 6 años empapado y cubierto de barro. Mamá se desplomó. En otras palabras, era mi propia hija, pero vomitó sangre y se desplomó. Mi hija se desplomó. ¿Dónde está papá? Papá no estará allí por mucho tiempo. ¿Qué pasó con mi hija y mi nieto? Pronto todo se revelará. Tengo una hija única, pero ella nació con una enfermedad crónica. Cuando estaba creciendo la conoció un hombre que era oficinista y pudo casarse con ella. Además, ella incluso dio a luz a un nieto milagroso y yo estaba agradecida con mi hija y pasé mis días felices tranquilamente. Mi esposo enviudó. Fue una partida agitada después de ver la novia de su hija. Creo que mentiría si dijera que no me arrepiento de nada al final de mi vida, cuando tenía más de 50 años, cuando todavía me queda un largo camino por recorrer, pero me gustaría pensar que está satisfecho con hasta cierto punto porque pudo partir. Comenzó después de adorarla apariencia soleada de su amada hija. Después de la muerte de mi esposo, nació mi nieto y mi hija comenzó a criarla con cuidado y cuidado, diciendo que tal vez ella sea la reencarnación de mi padre. Yo también quería ayudar tanto como podía. Iba frecuentemente a casa de mi hija y su marido y les enviaba cosas que me durarían mucho tiempo para ver si necesitaba algo. Incluso ahora que tengo 60 años todavía trabajo a tiempo parcial unos días al día semana y me siento cómodo con mis pasatiempos, la agricultura familiar y el cuidado de mi nieto. No puedo agradecer lo suficiente a mi hija y a su esposo por poder vivir días tan emocionantes incluso cuando tienen 60 años. Él también tiene una buena relación conmigo. Me gustaría decir eso, pero aparentemente soy el único que pensó que a mi yerno no parece gustarle el hecho de que yo esté cuidando a mi hija y a mis nietos. Esta actitud ha comenzado a destacar recientemente. Mi nieto tiene 6 años y entrará a la escuela primaria el próximo año. Escuché que ahora está de moda elegir y pedir mochilas escolares con un año de anticipación, así que cuando sugerí que compráramos una buena porque la usaremos durante 6 años y te ayudaré. Él me disgustó descaradamente. Además, como es un aniversario de cumpleaños, le sugerí que tomáramos una foto conmemorativa en Photoshop, pero dijo que estoy bien, así que por favor hágalo solo con las personas que quieran hacerlo, ya que mi nieto creció. Mi hijo no quería que mi presencia o mis buenas intenciones fueran la causa de problemas para mi hija y su esposo, así que gradualmente intenté contactarla y reducir la frecuencia de mi asistente material. Sin embargo, cuando lo hice, no pude compartir mis pensamientos después de ver el mismo drama con mi hija o intercambiar recetas de nuevos platos creativos y sentí que había perdido todo mi disfrute. Por esa razón, un colega de medio tiempo me invitó a unirme un círculo local, pero no fue muy satisfactorio por parte de los vecinos que conocen bien a mi hija. Dicen que hay que dejar a la niña. Sin embargo, incluso si los síntomas se suprimen con medicamentos, una hija con una enfermedad crónica tiene más probabilidades de cansarse que una persona sana. E incluso si son solo tareas domésticas, debe ser bastante difícil hacer todo sola. No sé si es porque no creo que sea una niña para preocuparme por una hija así. Sin embargo, si se pone difícil, mi hija confiará sobre mí. Decidí pensar que la falta de contacto era una señal de que ella estaba bien. Recibí una llamada de una hija así por primera vez en 10 días. Dijo que no podía deshacerse de su fatiga durante unos días y solo podía hacer la mitad de las tareas del hogar. Le sugerí que fuera a ayudar y entonces no. Está bien. Mi esposo dijo que soy débil mentalmente y que no puedo obtener la fuerza física. Ella dijo mientras la escuchaba. Sentí que no era un problema. Y visité a mi hija y a su esposo por primera vez en mucho tiempo y luego me quedé sin palabras ante el estado de la casa, que era tan difícil que era imposible decir hasta qué punto ella tenía una enfermedad crónica. ¿Por qué no confió en yo? Presioné fuerte a mi hija y luego mi yerno dice que es solo que el niño es demasiado juguetón y simplemente sucedió así. El nieto, a quien de repente le echan la culpa, se sorprende y sus ojos comienzan a nadar. También mi hija parece estar inquieto y no puedo quitarme la sensación de malestar. Traté de preguntarle por qué, pero cuando terminé mi recado fui atendido
por mi yerno y sentí como si me estuvieran echando de esta manera y que no puedo imaginarse a este nieto siendo tan violento como para ensuciar la habitación. Mi hija, sin embargo, solo con sentirlo no había forma de saber por qué y solo pasó el tiempo en vano. Un día medio mes debe haber pasado desde el día que conocí a mi hija y aunque el clima estaba soleado en la mañana, el clima cambió hasta sospechoso. Por la tarde y por la noche se volvió tormentoso con lluvia y truenos como una cascada. Cuando ella era niña tenía miedo de los rayos y a menudo me seguía mientras yo recordaba los viejos tiempos. Escuché una voz desde afuera. La abuela me ayudó. Pensé que finalmente había comenzado a escuchar alucinaciones auditivas por la soledad de no poder ver a mi hija y a mis nietos, pero luego escuché una voz gritando de nuevo: abuela, ¿estás aquí? Ayuda a mami. Sonó bastante sólido para una alucinación auditiva. No. Me pregunto si realmente es borroso. Dudé de mi cabeza y mis oídos, pero abrí la puerta de entrada con la sensación de que si no respondía a esta voz de alguna manera me arrepentiría. Afuera el viento se hacía más fuerte y aunque se abriera un poco la lluvia entraría. Mientras tanto vi a mi nieto que estaba mojado por la lluvia y cubierto de barro en su ropa. Rápidamente puse a mi nieto adentro y lo cargué. Dejé que me bañara y cambiara de ropa. Luego me comuniqué con mi hija y se hace una simulación de prioridades en el cabeza, pero mi nieto silenciosamente no está siendo sostenido por mí. Agitó sus brazos y piernas y dijo: suéltalo, abuela, este no es el momento de hacer esto, ayuda a mamá. Mamá vomita mucha sangre, así que se cae y no puede moverse. Afuera estaba completamente oscuro y cuando miré el reloj eran más de las 7. La distancia entre la casa de mi hija y mi casa es de unos 15 minutos a pie. También hay un autobús circular, pero no creo que mi nieto haya llegado tan lejos sabiendo la hora del pie de un niño puede tardar hasta 30 minutos solo y poca visibilidad hasta el momento. Lo angustiado que debe haber estado. Pero ¿qué hace mi yerno cuando le confía el mensaje al niño? Si es un adulto puede llamar a una ambulancia o contactar al médico de cabecera de mi hija. En medio del cruce de impaciencia y enojo cambié de opinión para mantener la calma. La abuela tiene prisa por preparar el auto, así que debes vestirte porque hay ropa que me quedé atrás cuando viniste a la fiesta de pijamas. De lo habitual debido al mal tiempo, pero logré llegar a la casa de mi hija. Cuando entré estaba tranquilo y no había señales de gente. ¿Dónde está papá? Papá no ha estado en casa durante días. Siempre es así. Hablando de eso, noté que el tema de mi yerno no ha salido de la boca de mi nieto. Siempre pensé que estaba molesto e inútil a pesar de que estaba a su lado. Había asumido que si mi nieto, al que no había visto, venía a mí cuando hace mal tiempo para pedir ayuda, sería una buena opción. Mi nieto me tira de la mano y dice que mamá está aquí, señaló la sala. Así que me apresuré a ver a mi hija tirada en el suelo vomitando sangre. Además hay polvo blanco esparcido alrededor de la hija. ¿Qué significa esto? Para estas preguntas en mi mente. Llamo a una ambulancia. La persona al otro lado del teléfono dijo: cálmate, estoy en camino. Estaremos allí en un minuto. ¿No puedes escuchar las sirenas? Una voz alentadora. El teléfono cuelga cuando se escucha un timbre. Cuando el nieto fue a abrir la cerradura aparecieron los paramédicos y llevaron a mi hija al médico de familia, quien logró sobrevivir cuando al ser transportada ya no respiraba, pero me animaron a que no me di por vencido, porque todavía había una posibilidad y estaba frustrado porque mi nieto y yo solo podíamos orar. Sin embargo, los médicos trabajaron duro para salvar la vida de mi hija. Fue una noche muy larga cuando descubrí que mi hija estaba a salvo. Mi nieto estaba. Me sentí aliviado y me quedé profundamente dormido en el acto. Esperé en la habitación del hospital a que mi hija recuperara la conciencia. Sin embargo, él no recuperó la conciencia tan fácilmente y durante la larga espera decidí preguntarle a mi nieto qué había pasado. Dice papá y mamá. No piensa bien de mi hija, que depende de la medicina, y desarrolla la teoría de que la razón por la que tiende a enfermarse es porque le falta energía. Dijo que confió en la medicina porque estaba allí y que pudo cambiar el polvo y el flujo. Dijo que pensabas en la harina como medicina y que te enfermarías, pero la medicina que le recetaron fue tirada por el inodoro. Al día siguiente mi hija accidentalmente dejó su medicina en el autobús. Con ella, doctor, me lo recetaron nuevamente y lo mantuve fuera del alcance de mi yerno. Y cuando trató de tomar la medicina todo se volvió flor. Al final de la historia mi yerno llegó a la habitación del hospital con un osco hospitalizado. Por eso, como siempre digo, simplemente no tienes suficiente energía, ¿sabes?
¿cuánto están costando tus facturas médicas? No solo se jactó de que el dinero era más importante que la vida, sino que incluso declaró que seguiría haciendo harina de todas sus medicinas a partir de ahora. Después de ese día mi yerno nunca vino a visitarla. Me aterroriza la barbaridad de mi yerno y el hecho de que un paso en falso pueda poner en peligro la vida a este ritmo. No importa cuántas vidas tenga mi hija, no será suficiente. Porque se suponía que era un joven de buen corazón que se acurrucaba y cuidaba a su hija que estaba enferma y agachada. Pero ahora tuvo la loca idea de curar su enfermedad con entusiasmo. Su negocio incluye este hospital donde está internada mi hija. Tiene una buena relación con los médicos, enfermeras y administrativos que trabajan allí. Tal persona reemplazó el medicamento recetado para curarla enfermedad con harina para su nuera, que tiene una enfermedad crónica. La historia se difundió rápidamente. Ni siquiera tuve que decirle a mi médico que él estaba expresando mis pensamientos en la habitación del hospital de mi hija, y no sería sorprendente que una enfermera que pasara por allí se preguntara. Se contactó a Works desde el hospital y parece que llamaron directamente al presidente y lo interrogaron, y a las pocas horas llegó al hospital con un rojo. Apenas entró en la habitación del hospital de mi hija y me encontró. Dijo: ¿qué dijiste? Gritando con voz fuerte como un matón. También sostenía un objeto parecido a un palo en su mano y trató de lanzarlo hacia mí, pero parecía estar tan enojado conmigo que no podía ver lo que había a su alrededor en el hospital de mi hija. En la habitación estaban presentes los policías, que también estaban preocupados por el caso del cambio de medicamento para escucharme a mí y a mi nieto y a mi yerno, quien es inmediatamente detenido en el acto ya que tenía un objeto parecido a un palo en la mano. Fue considerado un crimen premeditado y fue interrogado con bastante severidad en el lugar donde lo llevaron. El testimonio de quien le preguntaron dónde y qué estaba haciendo en el momento en que dijo que estaba trabajando empeora para la policía que haya estado detrás de escena. Parece que le han preguntado de manera bastante agresiva para no salirse con la suya. La casa de una mujer que lo engañaba. Además, él estaba intercambiando un plan para una ruptura que no fue su culpa con su pareja infiel. El mensaje quedó firmemente dejado en el teléfono inteligente incautado. Si hay el más mínimo disgusto, lo azotará. Violentamente se presenta frente a su familia y le infunde miedo para evitar que pida ayuda del exterior. Ella obedece con palabras amenazantes y no se siente rebelde aunque se encoja por el cambio de medicina. No es su culpa por su falta de agallas y energía. Se decide que es mejor que una madre adopte un niño que un padre que lo adopte. Él puede presionarme a mí, que soy abuela, y eliminar el obstáculo y comenzar de nuevo con una nueva vida con una pareja infiel. Se resiste desesperadamente a que no tiene nada que ver, pero ella no puede salirse con la suya porque las pruebas salen de su teléfono inteligente y decido reclamar la pensión alimenticia. Su caso fue recogido por las noticias de Internet y no en las noticias de televisión, pero en la comunidad de Internet el lugar de nacimiento y carrera están expuestos a partir de la foto de la cara actual. Una vez expuesta a Internet permanece semipermanente, por lo que será difícil para él regresar a la sociedad. Incluso después de completar su sentencia, parece que hubo testimonios de su antiguo compañero de clase, como que sentí que iba a causar algún tipo de incidente porque era un tipo con dos lados y por el momento parece que explotará como un marido invitado que intentó deshacerse de mi hija. En una fecha posterior se dictará sentencia de prisión y la empresa será sancionada y despedida. La mujer, que estaba teniendo una aventura, fue absuelta del caso porque no confirmó ni desmintió el plan de mi yerno cuando se le informó al respecto, por lo que se consideró que ella estaba involucrada en el plan. Sin embargo, hay algunas áreas que son bastante grises y parece que hay una cantidad no pequeña de ataques públicos hacia ella, ya que ella no era culpable. La compañía no la disciplinó ni la despidió ella, pero sí el contenido de la aventura es demasiado malicioso. Su carácter como persona será cuestionado gradualmente. Se le hizo difícil quedarse y eligió el camino de la jubilación, al menos si hubiera respondido con no bromees sobre eso. Cuando mi yerno sugirió cambiar el medicamento, su vida no habría caído tan bajo. En respuesta a tal pregunta, la mujer respondió: nadie pensaría que lo harías en serio. En serio, pensé que era solo una broma y lo volví a abrir y lo golpeé. Parece que la esencia de la mujer explotó. La psique de mi hija ha estado bastante perturbada por este incidente. Además de ir al hospital por enfermedades crónicas, pasa sus días recibiendo asesoramiento, pero desde que se decidió el divorcio, gradualmente se ha vuelto más positiva y su
Mi condición se ha estabilizado. Creo que mi nieto estaba bastante motivado mentalmente porque no pensó que su padre biológico estaba tratando de matar a su madre por miedo a infundir miedo en una mente joven a diario. Estoy aliviado de saber que no hay problemas. Hasta el momento entregaron la casa donde vivían mi hija y su esposo. Y mi hija y mi nieto vivían en mi casa. Creo que es mi misión velar por mi nieto, que están creciendo constantemente, y los dos que poco a poco se esfuerzan por vivir por delante de ellos, y cada día me siento feliz cuando me doy cuenta de que ellos también me dan coraje y energía.